Durante 15 años de matrimonio, hubo un lugar al que mi esposo nunca me permitió acercarme. Su rancho. No importaba cuánto preguntara. No importaba cuántas veces intentara convencerlo. Siempre respondía lo mismo. Ese lugar no es para ti. Nunca entendí por qué. Hasta el día en que murió. Y entonces un abogado me entregó unas llaves y dijo, «Señora, ahora el rancho es suyo». Pensé en venderlo inmediatamente. Pero la curiosidad pudo más. ¿Y cuándo abrí aquella puerta? Comprendí que mi esposo había estado escondiéndome algo durante años. Me llamo Isabel. Mi esposo, Gabriel, murió después de una enfermedad que se agravó rápidamente. Los últimos meses fueron difíciles. Yo estuve a su lado prácticamente todo el tiempo. Pero incluso durante aquellos meses hubo algo que nunca cambió. Nunca me permitió hablar del rancho. Cuando ya no esté, haz lo que quieras, me dijo una noche. ¿Por qué nunca quieres que vaya? Él permaneció en silencio. Gabriel, prométeme que no irás mientras yo esté vivo. ¿Por qué? Me miró fijamente. Porque algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. No entendí aquellas palabras. Pensé que estaba confundido por la enfermedad. Pero ahora sé que hablaba completamente en serio. 2 semanas después de su funeral, un abogado llamado Ricardo llegó a mi casa. Llevaba una carpeta negra. Su esposo dejó instrucciones específicas. Me entregó varios documentos. Entre ellos estaba la escritura del rancho. Está a su nombre. Lo miré sorprendida. ¿Mío? Sí. Nunca me dijo que era propietario. Lo compró antes de casarse con usted, pero en su testamento decidió dejarle la propiedad. Entonces sacó un pequeño llavero. También dejó esto. Lo tomé. Había una llave oxidada. ¿Qué abre? Una puerta en el rancho. Sentí un escalofrío. ¿Cuál? Ricardo negó con la cabeza. No lo sé. Durante varios días no fui. Pensé en vender el lugar. No quería recuerdos. No quería secretos. No quería descubrir cosas que pudieran cambiar la imagen que tenía de mi esposo. Pero una pregunta seguía apareciendo en mi cabeza. ¿Qué había detrás de aquella puerta? Finalmente conduje hasta el rancho. Estaba a casi 3 horas de la ciudad. Cuando llegué, el lugar parecía abandonado. La casa principal tenía las ventanas cubiertas de polvo. Había un granero, un establo, y al fondo, una construcción de piedra. Recordé las palabras de Gabriel. No es para ti. Entré en la casa. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Había fotografías antiguas, libros, una vieja radio, y en la pared había una fotografía de Gabriel cuando era joven. Pero había algo extraño. En ninguna fotografía aparecía su familia. Solo él. Entonces recordé algo. Gabriel siempre había dicho que sus padres habían muerto cuando él era pequeño. Nunca hablaba de ellos. Pensé que simplemente era un recuerdo doloroso. Seguí caminando. Finalmente llegué al granero. Allí encontré una puerta metálica. Tenía una cerradura antigua. Saqué la llave que me había entregado el abogado. Encajó perfectamente. Respiré profundamente y giré la llave. La puerta se abrió lentamente. Encendí la luz. Me quedé inmóvil. La habitación estaba llena de cajas, pero no eran cajas de herramientas. Eran cajas con documentos, fotografías, cartas y carpetas con nombres. Encontré el nombre de Gabriel. Abrí la primera carpeta. Dentro había documentos de hacía más de 30 años. Entonces vi un nombre que no reconocía. Mateo Salazar. Debajo había una fotografía. Era un hombre mayor, y junto a él aparecía un niño. Ese niño era Gabriel. Sentí que el corazón se me detenía. Seguí leyendo. Mateo no era un extraño. Era el padre de Gabriel. Y estaba vivo cuando Gabriel me dijo que sus padres habían muerto. Pero eso no era lo más sorprendente. Había documentos que demostraban que Mateo había desaparecido después de una disputa familiar. Gabriel lo había encontrado años después, pero nunca me contó nada. ¿Por qué? Continué leyendo. Entonces encontré una carta. Era de Gabriel. Estaba dirigida a mí. La fecha era de 5 años atrás. Isabel, si algún día encuentras esta carta, significa que finalmente abriste la puerta. Sé que te preguntaste muchas veces por qué nunca te permití venir. No era porque no confiara en ti. Era porque no quería que cargaras con una historia que no te pertenecía. Mi padre no murió. Yo lo encontré. Y durante años intenté descubrir la verdad sobre lo que ocurrió entre él y mi madre. Cuando finalmente la descubrí, entendí por qué mi familia había estado dividida durante décadas. Dejé de leer. Mis manos temblaban.
Continué. Gabriel explicaba que su padre había sido acusado injustamente de robar dinero de una empresa familiar. Su madre había creído las acusaciones. La familia se separó. Mateo desapareció. Pero años después Gabriel descubrió documentos que demostraban que el verdadero responsable había sido otro miembro de la familia. El dinero había sido transferido a varias cuentas, y alguien había falsificado las firmas. Gabriel había pasado años buscando las pruebas. Finalmente las encontró, pero nunca las hizo públicas. ¿Por qué? Porque la persona responsable ya había muerto. En otra caja encontré cientos de fotografías. Gabriel y un hombre mayor, juntos, en el rancho, sonriendo. Había fotografías de cumpleaños, navidades, días normales. Aquello significaba que Gabriel había mantenido una relación secreta con su padre durante años. Entonces encontré la última carta. Esta vez era de Mateo. Gabriel, sé que algún día Isabel descubrirá todo. Cuando eso ocurra, dile que nunca quise que ella pensara que la mantuviste lejos porque no confiabas en ella. La protegías. Pero una esposa merece conocer la verdad. Sentí lágrimas en los ojos. Entonces escuché un ruido. Mi Jair Pittman. Había alguien detrás de mí. Era un hombre mayor. Mi quid perlazada. ¿Quién es usted? El hombre levantó las manos. No quería asustarla. ¿Cómo entró? Tengo una copia de la llave. Miré su rostro. Había algo familiar. ¿Usted es Mateo? El hombre asintió. Sentí que no podía respirar. ¿Mi esposo sabía que estaba aquí? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace años. Mateo se sentó. Gabriel me pidió que esperara. ¿Esperar a qué? A que él muriera. Me quedé en silencio. No quería que conocieras esta historia mientras él estuviera vivo. ¿Por qué? Mateo bajó la mirada. Porque tenía miedo de perderte. Aquella phrase me rompió. Gabriel siempre había parecido un hombre fuerte, pero había estado viviendo con miedo. Miedo de que su pasado destruyera nuestro matrimonio. Mateo me entregó una última caja. Esto es para ti. Dentro había fotografías de Gabriel y yo. Nuestro primer aniversario, nuestra primera casa, el día que compramos nuestro automóvil, incluso fotografías que nunca había visto. ¿Quién tomó estas? Mateo sonrió. Gabriel. ¿Por qué? Porque decía que eras la mejor parte de su vida. Lloré. Antes de irme, Mateo me dijo, tu esposo quería que vendieras el rancho si no querías quedártelo. ¿Y usted? Yo no quiero nada. Miré alrededor. Entonces, ¿por qué siguió viniendo? Porque aquí estaba la última parte de mi hijo que podía visitar. Comprendí entonces que aquel lugar nunca había sido simplemente un rancho. Era un refugio, un archivo, un lugar donde Gabriel había intentado reconstruir una familia que había perdido mucho antes de conocerme. No vendí el rancho. Tampoco me mudé allí. Lo convertí en algo diferente. Conservé las fotografías, guardé las cartas, y dejé que Mateo siguiera visitándolo. Cada año, en el aniversario de la muerte de Gabriel, nos reunimos allí, hablamos de él, recordamos sus historias, y finalmente conocí al hombre que mi esposo había amado y perdido. Un día encontré una última nota escondida detrás de una fotografía. Solo tenía una frase. Isabel, si llegaste hasta aquí, ya sabes por qué te pedí que nunca vinieras. Pero también sabes por qué. Algún día necesitaba que lo hicieras. Sonreí entre lágrimas. Durante 15 años pensé que mi esposo había mantenido el rancho lejos de mí porque no confiaba en mí. Ahora sabía la verdad. No me estaba escondiendo de aquel lugar. Me estaba protegiendo de una historia demasiado dolorosa. Pero al final, dejó la llave. Y gracias a esa llave descubrí algo que jamás habría imaginado. Mi esposo no murió dejando un secreto para destruir nuestro matrimonio. Murió dejando una puerta abierta para que finalmente pudiera conocer la verdad sobre el hombre que realmente era.